Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos a nuestro compañero ya desde Más que Noticias hace mucho tiempo, el doctor Iván Silva, podiatra, con quien vamos a hablar hoy de muchas cosas, sobre todo de los bebés, ¿verdad? Así es, un tema muy interesante y una inquietud que muchas veces nosotros los padres tenemos. Y es, doctor, cómo nosotros podemos cuidar adecuadamente los pies de los niños. Así es, ya empezó la temporada pues escolar. Las actividades físicas en los niños pues se incrementan de una manera significativa, ya empiezan a hacer deportes, empiezan a practicar pues algunas de las actividades físicas pues que ellos se han inclinado más. También el niño pues que ya sale de la casa, que va por primera vez a la escuela, la madre pues se preocupa mucho qué calzado, cuál calzado voy a poner a mi niño para ir a la escuela. Sí, definitivamente nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que los huesecillos de los pies de los niños todavía pues no se han formado completamente y que son en una gran parte pues son cartílago, no son tanto calcio. Entonces cualquier calzado que nosotros le coloquemos pues podemos provocar traumatismos, podemos provocar inclusive deformidades que podrían ser permanentes. Al momento de nosotros pues seleccionar un calzado para nuestro hijo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño del piecito. Recordar siempre que de 1 a 4 años, pues los niños van a aumentar de tamaño en el pie alrededor de 2 números. Por eso no debemos nosotros preocuparnos por comprar demasiados pares de zapatos. No es bueno comprar 1 o 2 pares. Son muy caros. Y que son bastante caros también, Checho, ciertamente. Entonces, lo que yo les aconsejo a las madres, pues es comprar 1 par, 2 pares de zapatos, medir siempre el piecito del niño, aumentar un número cada 4 meses si el niño tiene de 1 a 4 años y después de los 4 años, pues va a aumentar alrededor de un número por año. En las hembritas los piecitos terminan ya de crecerle como a los 12 o 13 años y en los varoncitos pues los pies terminan de crecer alrededor de los 16 años. Entonces tomar en cuenta ese crecimiento rápido de 1 a 4 años y de ahí en adelante pues el crecimiento de un número por año. Hay una manera de saber en un niño que no sepa decir que le está molestando los zapatos, que uno lo sepa. ¿Cómo estamos seguros de que ese niño tiene el calzado correcto? Porque a los 2 años probablemente no sabe decir, ay, me molesta el zapato. Definitivamente que no, la mayoría de ellos, si el zapato le queda muy grande o si le queda muy pequeño, pues no te va a saber decir. Tú tienes que examinar los piecitos del niño. La mayoría de los niños no tienen, o casi todos los niños, es muy difícil tú encontrarle una callosidad o una abrasión o una ampolla si no es por causa del zapato. Recordarles pues a las madres que principalmente los calzados nuevos pueden producir lesiones en los pies de los niños y por eso en las primeras semanas debemos revisar siempre sus piecitos, debemos ver si hay alguna lesión, si hay algún trauma. Entonces, los niños, lo ideal, que los niños cuando empiezan a caminar, lo ideal es que no le coloquemos ningún calzado. Es mejor permitir que los niños caminen descalzos. Esos ligamentos, esos tendones, esos músculos de los pies, los huesecillos de los pies todavía están en una etapa pues de transformación, de formación, y el hecho de que ellos caminen descalzos, especialmente en las casas, pues le va a ser de muchísimo beneficio. ¿Y hasta qué edad, doctor, ese caminar descalzo por la casa? Bueno, mira, nosotros hablamos que después de los 5 años es que empieza pues a endurecerse, empiezan a endurecerse todas esas estructuras y se hacen pues un poquito más fuertes. Mi recomendación es que dentro de la casa hasta los 5 años, pues es mejor pues dejarlos que caminen descalzos. Los zapatos única y exclusivamente en esas edades sirven para proteger al niño de que no se produzca un trauma, es decir, que no se corte con un vidrio, que no se queme con superficies muy calientes, que no se produzcan abrasiones con superficies muy corrosivas, pero en las casas, si mantenemos nuestras casas limpias, si mantenemos el piso de nuestra casa higiénico y limpio, les podemos permitir que caminen descalzos. Muchas madres pues se quedan muy asombradas cuando yo les digo esto, porque ellas obligan prácticamente a los niños a ponerse los zapatos y definitivamente se sienten mejor, se sienten más alegres, corren mejor, se desarrollan mucho mejor cuando lo hacen descalzos.
Doctor, también me gustaría saber, muchas madres tendemos a, sobre todo cuando elegimos el calzado escolar, como los niños crecen tan rápido, los zapatos ya a mitad del año escolar ya no les sirven. Tendemos a comprarle un medio número adicional. En los primeros meses del colegio, obviamente le quedan un poco grandes, tendemos también a utilizar una plantilla o una media más gruesa. ¿Es correcto esto? Es cierto todo lo que dices, es una práctica muy común, pero es una práctica completamente incorrecta. Wow. Si tú compras el calzado pues muy grande, pues va a traer esto como consecuencia de que el piecito del niño va a resbalar dentro del zapato y el niño va a sufrir traumatismos en las uñas, va a sufrir traumatismo también en las pequeñas articulaciones de los dedos e inclusive se pueden producir pues hasta fracturas en los deditos de los pies de los niños. Cuando nosotros dejamos que el piecito crezca, llega un momento en que sí, que ya le queda bien, pero el piecito del niño ya dijimos que aumenta 2 números por año en los primeros 5 años. Entonces va a llegar un momento en que va a empezar a apretarle, entonces va a producir un trauma completamente diferente al primero. Es decir, el zapato va a traumatizar al niño desde el principio y lo va a traumatizar también al final con este tipo de prácticas. ¿Y hay un cuidado adicional con niños en sobrepeso, doctor? Definitivamente los niños sobrepeso son un gran problema. Se habla que ya sobrepasa un 10% de la población infantil el sobrepeso. Y claro que sí, Checho, pues el sobrepeso va a traer como consecuencia de que los ligamentos y los tendones que sostienen pues los arcos longitudinales pues no puedan soportarlo de una manera adecuada. Y esto puede producir deformidades importantes. O no solamente eso, sino un niño que ya tenga una predisposición genética o que ya tenga una deformidad de base, pues con el sobrepeso pues la deformidad se va a hacer mucho más aguda, mucho más notoria. Doctor, ¿y cuáles recomendaciones así usted puntualmente nos da a nosotros los padres de las cositas que debemos de tener muy presentes a la hora de seleccionar ese calzado? Porque se habla mucho de que, bueno, si el calzado es de X marca o de tal material, es mejor, le hace menos daño que uno más económico. Son muchas las cuestionantes que a veces nosotros tenemos a la hora de seleccionar el calzado idóneo. En nuestro país, tomar bien en cuenta el clima, señores. A veces nosotros vemos calzados que son muy caros, calzados que son muy bonitos para los niños, pero son calzados que están diseñados para climas fríos. Entonces, no se airean, no tienen esos poros grandes para que se produzca una ventilación adecuada en este tipo de calzados. Entonces, claro, están diseñados para lugares fríos. Si nosotros le colocamos ese zapatico a un niño aquí, en este clima caliente, y le sumamos que los piecitos de los niños pues sudan bastante, sudan muchísimo porque tenemos muchas glándulas de sudoración en la planta de los pies. Y si le ponemos un zapato pues que no airee bien, pues nosotros vamos a convertir ese zapato en un caldo de cultivo para bacterias e inclusive para hongos, porque a las bacterias, a los hongos les fascinan las cosas que están pues bien húmedas. Entonces, tomar en cuenta eso, tomar en cuenta el crecimiento del pie del bebé y también el tipo de actividades, deportivas que estos realizan. Va a depender mucho del tipo de actividad deportiva, el calzado pues que tú le vas a comprar para hacer educación física. Muchas gracias, doctor. Gracias por todas las informaciones y bueno, lo esperamos en un futuro no muy lejano. Me imagino que en un par de semanas o la semana que viene quizás, ¿verdad? Así es. Gracias por acompañarnos y espere mi llamada también. Ahí le tengo 3 pacientes con muchas más preguntas. Muy bien.